Hola de nuevo, que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Ludwig Molina y quiero compartirte un devocional que se titula Súplica. Está basado en uno de los salmos de la palabra del Señor y es el Salmo 85, que dice de la siguiente manera: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. El Salmo 85 representa un poema y un canto bien estructurado, con un diseño único. El escritor inicia recordando las misericordias de Dios, demostradas en el pasado. Luego hace una apelación a Dios para que nuevamente salve a su pueblo y termina exaltando a Dios por la respuesta favorable de parte de Él. En tiempos difíciles necesitamos saber cómo actuar, pues este salmo nos da un buen mapa para encontrar la forma en que debemos vivir y orar delante de Dios. En primer lugar, el salmo nos habla acerca de recordando misericordias. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3, encontramos en el primer versículo y en el segundo versículo de este salmo seis verbos que denotan grandes verdades. 6 verbos en los 3 primeros versos de este salmo. Un verbo es una clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o las cosas. Y estos verbos en el Salmo nos demuestran que Dios es dinámico, activo e intencional. El salmista está reconociendo la obra de Dios en sus vidas. Cada verbo tiene relación con la misericordia que Dios derramó en sus vidas en el pasado. En esta sección del Salmo, el autor está haciendo una remembranza del cuidado de Dios para ellos. Saben, hermanos, constantemente he pensado cómo un Dios tan grande y santo se conmueve de nuestra condición. Como dice el Salmo 103 y versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora veamos lo que significó para el salmista escribir cada verbo en estos versículos. Por ejemplo, en el primer verso dice: fuiste propicio a tu tierra. La palabra propicio significa que es oportuno o favorable. Así fue Dios para con su pueblo, fue oportuno, llegó justo a tiempo, fue favorable. Aunque su pueblo era rebelde, Dios lo amó tanto que siempre llegó en su rescate y lo sacó de esa desesperación. De nuevo, en ese primer versículo encontramos el verbo fuiste, el otro es volviste. Y en este volviste, el salmista dice: volviste la cautividad de Jacob. La palabra cautividad significa estado de la persona al que se le ha privado de libertad.
El Señor sacó del encierro a su pueblo. Eso mismo esperamos en este tiempo. Esperamos su protección y su libertad de esta situación en la que estamos viviendo. Luego sigue el salmista hablando acerca de otro verbo en el versículo 2 que dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo. El verbo es perdonaste. La palabra iniquidad significa injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Aunque el pueblo de Dios se había rebelado en gran manera, el salmista reconoce el perdón divino y por eso agrega: todos los pecados de ellos cubriste. Ahí está el otro verbo en el versículo 2 y es cubriste. La palabra cubriste en hebreo es kasá, que significa que Dios disimuló, guardó y aún dio refugio para este pueblo. ¿Puedes imaginarte lo que fue Dios para su pueblo? Dios perdonó a su pueblo, inclusive, como indica el texto, disimulando sus pecados. Dios perdona verdaderamente. Por eso en Isaías capítulo 43 y versículo 25 dijo el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El siguiente verbo se encuentra en el versículo 3, donde dice: reprimiste todo tu enojo. Esta palabra reprimiste en hebreo es asaf, que significa quitar, retraer, detener, menguar. Así actuó Dios con su pueblo. Él quitó su enojo. Aunque el pueblo había hecho cosas sumamente pecaminosas, Él detuvo su ira contra su pueblo. Eso es gracia. El pueblo recibió gracia y ahora el mundo necesita gracia. La iglesia necesita gracia de Dios. Es decir, el amor inmerecido, el amor que no merecíamos, pero que fue manifestado en una cruenta cruz donde Jesucristo el Salvador murió por toda la humanidad. Eso es gracia. Y el último verbo fue: te apartaste del ardor de tu ira. El verbo es apartaste. Te apartaste del ardor de tu ira. El ardor en este verbo indica ira ardiente. Pero su misericordia nunca fue quitada. Es más, Él manifestó su gracia, su gran amor para con su pueblo, y por eso dice el texto: te apartaste del ardor de tu ira. En segundo lugar, la siguiente sección de este salmo nos indica una apelación a Dios. Desde el versículo 4 al versículo 7. A partir de este versículo 4, el salmista inicia otra etapa en su oración. Ahora hace una apelación o solicitud. Estos versos indican que el salmista toma la idea de un tribunal donde el juez justo es Dios y el autor apela a que anule o enmiende la sentencia que ya fue dictada. De nuevo, sigue el versículo 4 con otros verbos y son: restáuranos y haz cesar. Restaurar es la palabra hebrea shuv, que significa restituir. Y esta palabra restituir es devolver una cosa a quien antes la tenía. Y el verbo cesar significa deshacer, desmenuzar, disipar, impedir. Todo siempre va relacionado a la apelación que hace el salmista, como suplicando a Dios que detenga su ira contra ellos. Creo que el pueblo de Dios tiene en su haber todas las herramientas para presentarse delante de Dios pidiendo esta clase de apelación para con Dios y suplicando que guarde a su pueblo de esta hora de prueba. Ahora el salmista hace una pregunta a Dios que llega en un momento oportuno para todo el pueblo atribulado. Y la pregunta es:
en el versículo donde el salmista expresa es en el versículo 6. Dice el salmista: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Esa pregunta resuena de forma tan profunda en este tiempo de la historia. ¿No volverás a restaurarnos de nuestra condición en la que estamos? Esa misma oración la hizo el profeta Habacuc cuando dijo en Habacuc capítulo 3 y versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc hace una misma y muy parecida oración a la del salmista en ese versículo 6. ¿No volverás a darnos vida? Y Habacuc dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa es la oración del pueblo cristiano en este tiempo de prueba dura. Pedirle a Dios misericordia y que vuelva a derramar un avivamiento en su pueblo. ¿Quién sabe si lo que ahora está aconteciendo en el mundo tiene un propósito divino? Y es el que la iglesia entre a un ambiente, a una temperatura, a una vida de entrega mayor a Dios. Que podamos valorar lo que son nuestros cultos, lo que representa la oración en la iglesia, y no solo eso, lo que representa también estar preparado y depender de Dios en nuestra intimidad de nuestro corazón, orando siempre y buscándole con ahínco, con fervor y con entrega. Es el tiempo en que Dios ha llamado a su pueblo para que desarrolle una relación más profunda con Él. Y por último, en este salmo, la última sección nos habla acerca de una respuesta favorable de Dios. Desde el versículo 8 hasta el versículo 13. En la última sección de este salmo, el autor nos presenta la respuesta puntual de un Dios puntual, que siempre llega a tiempo en el momento cuando más lo necesitamos. En el versículo 9 del Salmo 85 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La palabra cercana en hebreo es karov y significa acortar, inmediatez, próximo, y aún da la apariencia de un pariente o vecino que pronto llega en nuestro auxilio. Así es Dios. Cuando ve que sus hijos ya no soportan más la prueba, Él llega justo a tiempo. El versículo 10 también dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Aquí el salmista personifica a 4 virtudes que son misericordia, verdad, justicia y paz. Las 4 virtudes son 4 atributos del carácter de Dios. Y el deseo del salmista es decir que con la verdad ellos reconocen que sus pecados eran muchos. Con la misericordia el Señor podía perdonarlos. Con la justicia ellos merecen el justo castigo y destierro. Pero con la paz, el príncipe de paz los iba a perdonar y los sellaría con alivio y consuelo. Por eso dice: la justicia y la paz se besaron. Esta personificación se extiende hasta el verso 11, donde dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. De nuevo, Él reconoce que son malos, pero el Dios justo al que estaba clamando iba a actuar según su justicia. Pero al final, Él dice: Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Del hombre es la injusticia, pero de Dios es la verdad. Él sabe que la humanidad se ha corrompido contra Él, haciendo impíamente. Pero aún así, aún estamos en una dispensación de gracia. La humanidad aún puede escuchar el mensaje del profeta Isaías, que dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas, inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd
y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículo 1, 3 y 6 y 7. ¿Por qué no oramos en este momento y podemos acercarnos a Dios con humildad, pidiéndole misericordia y diciendo, como decía el salmista: oh Jehová, ¿no volverás a darnos vida? Amigo y amiga, te invito a que busquemos a Dios. Padre, gracias porque tú siempre llegas a tiempo. En este salmo hemos aprendido que ahora estamos en un tiempo difícil, duro, angustiante, pero a través de las Escrituras podemos estar en oración con una súplica delante de tu presencia, así como lo hizo el salmista. Él recordó en el pasado cómo es que tus misericordias fueron grandes para con su pueblo. También nosotros recordamos que tus misericordias han sido grandes para con nosotros. Por eso hoy venimos ante tu presencia haciendo una apelación también, pidiendo misericordia. Sabemos que de nosotros es la injusticia, que de la tierra es la maldad y que de ti es la justicia, el perdón y la gracia. Por eso no tenemos a dónde más ir más que solo a tu presencia, y hoy te pedimos misericordia, Señor, por esta tierra, Padre Santo. Y también, Señor, esperamos una respuesta favorable delante de ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande. Fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, y no permitas que tu pueblo perezca en medio de esta tribulación. Antes bien, anima, consuela y fortalece a tu iglesia para permanecer con una actitud de espera, de paciencia, de perseverancia, de oración y de santidad hasta tu venida por nosotros, Señor, en el rapto glorioso de la iglesia. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Te adoramos, te amamos, y nuestro nombre, Señor, sabemos que está tomado en cuenta por ti en el libro de la vida. Y como dice aquel himno, algún día a mi nombre feliz responderé. En el nombre de Jesús. Amén y amén.